Hola, ¿qué tal, amigos de Acadef? Aquí estamos de nuevo. Hoy vamos a hablar de los tipos de superioridades, ¿vale? Sobre todo basándonos en la teoría o las explicaciones de Paco Seirulo, el jefe de metodología del Barça durante muchos años, preparador físico durante la etapa de Pep Guardiola y uno de los más importantes en cuanto a la evolución en la metodología de entrenamiento con ese método del entrenamiento estructurado que tan de moda está últimamente. Junto a la periodización táctica fueron los dos precursores que cambiaron la forma de entender el entrenamiento en el fútbol, ¿no? Pasar del entrenamiento más analítico y más por partes a un entrenamiento sistémico donde todo está conectado y donde todo está unido. Entonces vamos a ver cuál es esa teoría de Paco Seirulo en función de ese tipo de superioridades. Aquí vemos los 4 tipos de superioridades del que nos habla Paco Seirulo, como son la numérica, la socioafectiva, la cualitativa y la posicional. Vamos a explicar cada una de ellas y vamos a hablar de algún ejemplo en cada uno de los casos para que la entendáis bien. Si bien vamos a hablar individualmente de cada una de ellas, tenemos que saber que normalmente aparecen unidas. Es decir, si hay una, suele haber más de una involucrada en esa jugada, en esa acción, en ese momento del juego. Va a ser difícil que solo veamos una de ellas. Así que nada, sin más dilación, vamos a explicarlas y vamos a ver algún ejemplo en relación a cada una de ellas. Vamos a empezar con la numérica, que como vemos ahí la podríamos resumir en somos más, y podríamos hablar que en una determinada jugada, en una determinada situación del juego, somos más jugadores que el oponente. Y alguno podrá decir, ¿cómo en un juego que es 11 para 11 puedo tener más jugadores que el rival y tener esa superioridad numérica? Bueno, pues como el campo al final es tan grande, tenemos que saber que en algún sector del campo podemos tener, por nuestra colocación de los jugadores, algún jugador más que el rival. Aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo en la salida de balón, donde imaginar que el otro equipo me está presionando, por ejemplo, 4-4-2 y nosotros estamos jugando saliendo desde atrás con un 4-3-3, entonces tenemos un jugador más, ¿vale? Entonces esa superioridad numérica en la salida de balón la tenemos gracias a esa colocación en el inicio del juego. ¿Dónde normalmente casi siempre vamos a tener superioridad? Con el portero, porque el portero es un jugador más que tenemos, donde el rival va a ser una locura que saque a su portero a presionar. Entonces siempre el portero será el que nos dé esa superioridad numérica, aparte que en otras zonas podamos tener otra superioridad numérica más, como puede ser en este caso que sin el portero ya hay una superioridad numérica de 5 contra 4. Pero aunque el rival me presione al hombre, el portero siempre nos va a dar esa superioridad numérica. Entonces saber gestionar esta situación de superioridad numérica es vital en cualquier equipo, ¿vale? Y creo que sobre todo, y esto es bajo mi punto de vista, manejar la situación de 2 contra 1, es decir, manejar que yo tengo 2 jugadores y el rival 1 y cómo sacar provecho de esas situaciones micro de ese 2 contra 1, para mí es algo fundamental, porque muchas veces es algo que no dominan los equipos y al final si queremos aprovechar esa superioridad va a ser un aprovechamiento de un 2 contra 1. En una situación más global, como es en este caso que sería un 5 para 4, pero al final si por ejemplo el central sale conduciendo, atrae al delantero y el que está solo es el medio centro de la espalda, no deja de ser un 2 contra 1. Obviamente puede haber ayudas de otros jugadores dando apoyos, dando terceros hombres, pero al final no deja de ser un 2 contra 1 y son detalles, son matices que tenemos que dominar. Por ejemplo, en el fútbol base yo os recomiendo dedicar mucho tiempo de vuestro entrenamiento a que manejen estas situaciones de 2 contra 1, de 1 contra 1, de 3 contra 1, que manejen esas superioridades, porque para mí es fundamental si queremos dominar otros aspectos más complejos del juego. Entonces nos quedamos con esa primera superioridad numérica, somos más que ellos. Seguimos con la socioafectiva, que la podríamos resumir, como vemos en la imagen, con la frase nos relacionamos mejor. Y es que los jugadores que van a participar potencialmente en esa jugada se relacionan mejor que los oponentes, ¿vale? Por las características que tienen ellos, se relacionan mejor y surge de esa interacción un resultado positivo que le va a costar más al oponente contrarrestar. ¿Cuál es el ejemplo que he puesto a la imagen y es el más típico que se suele decir en este tipo de superioridades? Es la jugada en la que siempre hace Messi desde banda derecha metiéndose con su izquierda hacia el centro, subida de Jordi Alba, pase a la espalda y Jordi Alba vuelve a hacer un pase atrás a Leo Messi. Se relacionan mejor, muchas veces los jugadores están en superioridad numérica en esa situación, los defensores, y aún así no consiguen contrarrestarlos. Se relacionan muy bien
en ese desmarque de ruptura y ese pase largo de Messi, se relacionan muy bien en el timing cuando se ven o cuando intuyen que va a llegar uno, que va a llegar otro, se relacionan mejor y esto acontece así. Podríamos hablar de muchos más ejemplos. Un buen portero que se relaciona muy bien con un delantero que la baja con el pecho, unos jugadores que por dentro se asocian muy bien entre ellos y se relacionan mejor que los oponentes y consiguen controlar el juego a través de eso. Podríamos hablar de 1000 ejemplos, pero bueno, que nos quede claro es que la superioridad socioafectiva es nos relacionamos mejor, donde normalmente puede haber incluso inferioridad numérica, pero al relacionarnos mejor conseguimos ventaja respecto al oponente. Siguiente superioridad que podríamos hablar sería la superioridad cualitativa, que se resumiría en la frase somos mejores. Y es que los jugadores tienen unos recursos técnico-tácticos superiores al de su oponente y tienen una efectividad mayor al de su oponente. ¿Cuál suele ser también el ejemplo típico en estas situaciones? Jugadores con mucho desborde, con mucho desequilibrio, con muy buen uno contra uno, como pueden ser los extremos. Si yo tengo un extremo que cada vez que reciben uno contra uno se va de su par, se va de su marca, puedo hablar de que tengo una superioridad cualitativa. Hay una igualdad numérica, uno contra uno, hay una igualdad posicional porque recibe uno enfrente del otro, pero como hay superioridad cualitativa y le consigue desbordar, le consigue regatear, estamos hablando de que es mejor y de que tenemos esa superioridad cualitativa. ¿Qué sería interesante como entrenadores en esta superioridad? Colocar y entrenar al equipo para que le dé facilidades tácticamente a los jugadores nuestros que tienen alguna superioridad cualitativa. Como podemos ver en el ejemplo, estamos simulando, por ejemplo, una estructura que puede tener a veces al atacar, aunque no se vea a los centrales, el Manchester City de Pep Guardiola, y es que mete a los laterales por dentro para aclarar el espacio a los jugadores de fuera, a los extremos. ¿Por qué? Porque tienen muy buen uno contra uno, tienen una superioridad cualitativa con respecto a su oponente, entonces Guardiola hace que el equipo acumule mucha gente dentro para que haya menos gente fuera en las ayudas y puedan aprovechar ese uno contra uno. Es lo que tenemos que hacer como entrenadores. Yo tengo un delantero que por arriba es muy bueno, le tengo que crear contextos donde se le acerque al área, porque a lo mejor no es tan rápido y donde pueda rematar mucho centro, por ejemplo, ¿no? ¿Qué superioridad cualitativa tengo yo? Y cómo voy a hacer con mi equipo tácticamente para que esos jugadores que tienen esas superioridades cualitativas las puedan aprovechar de la mejor manera. Si aquí, por ejemplo, Guardiola mete mucha gente fuera y hay muchas ayudas a esos extremos, vale, se va a poder ir de uno, pero va a ser difícil que se vaya de dos o de tres. Entonces, no está facilitando esa superioridad cualitativa que tiene él con los extremos, ¿vale? Eso es fundamental que como entrenadores lo tengamos en cuenta y ayudemos a nuestros jugadores más superiores cualitativamente. Hemos hablado de uno contra uno de desborde, podría ser cualquier cosa, ¿vale? Al final, si tengo un jugador como Toni Kroos que me da un pase largo de 80 metros, es una superioridad cualitativa, ¿vale? Al final tendríamos que ver qué característica es la que es superior cualitativamente, no solo sería el desborde o el regate, ¿vale? Y por último hablaríamos de la superioridad posicional. Para mí esta es una de las más importantes y la resumiríamos con estamos mejor colocados. Y tenemos que hablar que sobre todo se da cuando nuestro jugador está a la espalda del rival. ¿Por qué? Porque tiene iniciativa. El rival no puede ver el balón y a ese jugador a la vez, y mi jugador, partiendo de la espalda del rival, tiene la iniciativa para poder sacar ventaja de esa situación. Como vemos en la imagen, por ejemplo, hay un jugador, un delantero, colocado entre dos centrales. Si ataca a primer palo, va a ser difícil que el central defienda esa acción porque no va a saber por dónde le viene. Si hago una finta que voy a segundo y luego voy a primero, o una finta que voy a pase atrás y luego voy a primero, va a ser difícil que el defensor me defienda. Muchas veces, incluso en inferioridad numérica, esta superioridad posicional hace que en situaciones como esta, donde hay inferioridad numérica, un delantero contra dos centrales, esa situación acabe en gol, porque aprovechamos bien esa superioridad posicional. ¿Dónde se puede dar mucho también? Con los jugadores, los mediapuntas interiores a espalda de los mediocentros rivales. El mediocentro no puede ver el rival y el balón a la vez, y un pase filtrado puede superar toda la línea de medios, incluso aunque nuestros jugadores estén en inferioridad numérica. Entonces, esta superioridad tenemos que tenerla muy en cuenta para ubicar a nuestros jugadores continuamente en superioridad posicional con respecto a su marca. Si yo continuamente estoy delante del rival y recibo delante del rival, estoy facilitando que me presione de espaldas, que me roben, que continuamente vean lo que voy a hacer, ser muy previsible. Entonces
tenemos que aprovechar mucho la superioridad posicional. Por ejemplo, si hablamos de esta jugada, podríamos ver que podrían estar unidas todas o casi todas de las superioridades que hemos hablado. Por ejemplo, podríamos hablar de un jugador que tiene muy buen centro, que es el poseedor del balón, como podría ser, por ejemplo, Jesús Navas, superioridad cualitativa, ¿vale? Podríamos hablar de que, aunque no aparezca en la imagen, esa jugada viene de una doblada por banda de ese lateral, superioridad numérica, 2 contra 1 contra el lateral contrario, ¿vale? Suponiendo, aunque no venga en la imagen, que viene de un jugador que ha doblado por fuera, ¿vale? Superioridad socioafectiva, porque son dos jugadores, el que centra y el que remata, que se relacionan muy bien en ese timing del centro y el remate, ¿vale? Y superioridad posicional, porque el delantero empieza corriendo a la espalda del defensor. Vemos como en una imagen están las 4 superioridades unidas, ¿vale? Y esto se da mucho. Cuantas más unidas se den, mejor todavía, para que nuestras jugadas tengan más efectividad y podamos tener mayor superioridad en cada jugada. Así que nada, espero que os haya gustado esta clase de los distintos tipos de superioridades. Un abrazo y os veo en el próximo vídeo.